Muy buenas noches, compañeros y profesoras. Mi nombre es Brian Camaño y tengo el gusto de presentarles una pequeña charla sobre quién es el padre del cálculo, si Newton o Leibniz. Como siguiente punto les hablaré un poco de cada uno. Isaac Newton comenzó a trabajar en su versión del cálculo que llamó fluxiones en alrededor de 1665 y 1666, pero no publicó su trabajo hasta 1704. Por su parte, Leibniz desarrolló su versión del cálculo entre 1675 y 1676, pero este publicó su resultado en 1684. Bueno, la controversia sobre quién fue el verdadero inventor del cálculo ha sido objeto de un intenso debate. La controversia del cálculo entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz, conocida como el Pride or Strike, que traducido al español es disputa de prioridad, fue un conflicto intelectual significativo que surgió a finales del siglo XVII y que se intensificó en el siglo XVIII. Esta disputa se centró en quién había desarrollado primero el cálculo infinitesimal. Esta controversia comenzó a tomar forma alrededor de 1699, pero estalló con fuerza en 1711, aunque como les mencionaba anteriormente, fue Newton el que empezó a trabajar primero en su método, fue Leibniz el que publicó primero su método. Esta publicación hizo que los seguidores de Newton acusaran a Leibniz de plagiar sus ideas. A pesar de que ambos habían desarrollado sus conceptos de manera independiente, estas acusaciones se intensificaron cuando se hizo evidente que Leibniz utilizaba notaciones que facilitaron el aprendizaje y la aplicación del cálculo, lo que llevó a algunos a considerar su enfoque superior al de Newton. A medida que la disputa avanzaba, se involucraron matemáticos de todas partes, dividiendo la comunidad científica. Los británicos apoyaban a Newton y los europeos respaldaban a Leibniz. En 1712, ambos matemáticos comenzaron a acusarse abiertamente de plagio, lo que intensificó la enemistad entre sus respectivos seguidores. Leibniz, en un intento de resolver la disputa, propuso a la Royal Society decidiera quién tenía prioridad en el descubrimiento. Sin embargo, la sociedad, bajo la presidencia de Newton, falló a favor de Newton, aunque esto fue criticado por no ser un juicio imparcial. Esta controversia del cálculo no solo fue un conflicto personal entre dos grandes matemáticos, sino también un reflejo de la dinámica de la comunidad científica de la época. Hoy en día, el consenso entre historiadores es que tanto Newton como Leibniz desarrollaron sus ideas de forma independiente y que ambos contribuyeron significativamente al cálculo. La controversia, aunque amarga, subraya la importancia de su descubrimiento y la necesidad de un enfoque más colaborativo en la ciencia. Bueno, ahora que tengo su atención, quiero hablarles de algunos personajes que marcaron la historia. ¿Cómo lo fue Albert Einstein, que a pesar de que fue un niño que empezó a hablar a los 3 años y fue considerado un niño de lento aprendizaje en su colegio, creo que hoy todos conocemos al gran Albert Einstein y sus aportes en el mundo de la ciencia? Esto me deja como inspiración de que nadie va a limitarte o nadie puede determinar hasta dónde podemos llegar. Bueno, este segundo personaje para mí siempre fue como ese héroe o esa persona con poderes, digamos, inhumanos. Una curiosidad es que este personaje se cree que nació durante una tormenta eléctrica y fue el que desarrolló lo que hoy conocemos como la corriente alterna. Casi la mayoría de nuestros dispositivos funcionan con corriente alterna, nuestros autos, y a pesar de que en su tiempo también tuvo adversidades como lo fue Edison, que tenía la corriente continua, no fue gracias a su deseo de surgir que quizás inventó muchas cosas, como la Tesla, que hoy también quizás muchos de nosotros hemos podido alguna vez en el colegio hacer una y ver la maravilla que este hombre tenía en sus mentes, ¿no? Creo que para mí también fue una persona que marcó en la historia. Como tercero y último, pero no menos importante, quiero mencionar a Jesucristo, que no podemos hablar de historia o personajes que marcaron la historia si no lo mencionamos a aquel hombre que marcó la historia entre un antes y un después, como el AC y el DC. Creo que la historia de Jesucristo pues quizás muchos la sabemos y para nosotros o para mí siempre va a ser una persona que marcó la historia o que fragmentó la historia en dos partes y para mí siempre será un héroe. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y la hayan disfrutado. Muchas gracias.